Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Estamos empezando una nueva lección de este lindo folleto que se llama El Gran Conflicto. Antes de empezar, quería mandar un saludo con mucho cariño y mucho afecto para mi tía Yola. Tía, ¿cómo estás? Desde Cochabamba. Ella está mirando estos videos y está creciendo también en su fe. Dios te bendiga. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la lección número 2. Que titula Amor o Egoísmo. Esa es la cuestión. Previo, por favor, vamos a orar para empezar la lección. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das. Muchas gracias, Señor, porque podemos repasar contigo este folleto y por favor queremos tu presencia, que seas tú quien nos dirija. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos a empezar. Ahí tenía una duda, ¿no? El por qué el título de esta lección, amor o egoísmo. Dos palabras, dos conceptos totalmente diferentes. Bueno, cuando tú estabas estudiando la lección, tú dijiste amor o egoísmo. Qué fácil. Dios solo actúa por amor, ¿no? Pero ¿y por qué la lección trata de esta forma? Porque si bien sabemos que Dios obra, actúa por amor porque es amor, pero muchas veces cuando estamos en dificultades, en problemas, nos entra cierta duda. Y ahí decimos, ¿realmente Dios es amor? Quizá no muy conscientemente, pero sí inconscientemente vamos pensando de que tal vez Dios no es amor o no está obrando con amor en la dificultad que estoy pasando. Entonces, amor, ¿Dios actuó por amor o egoísmo? Y ese es nuestro tema central que vamos a hablar durante toda esta semana. Así es. Muchísimas gracias por esa aclaración. Y en esta semana tenemos que repasar un versículo también, ¿no? Y ahí nos dice en Isaías 41:10, no temas que yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es un versículo de promesa. Es así. Bueno, el versículo es claro, pero estas palabras sería bueno aprenderlas. Saber que no temas, no desmayes, estoy contigo. Y esas son palabras de Dios hacia ti. Estés atravesando o lo que venga en un futuro, estas palabras son de Dios. Y para eso, tú lo decías, es un versículo de promesa, sí. Y quiero presentarte la Biblia de las promesas, donde está marcada todas las promesas de Dios. Más de 3000 promesas que están resaltadas en este tipo de Biblias. La Biblia de las promesas, hay de diferentes tamaños. No las vendo, pero sí búsquenlas ahí en Sociedad Bíblica, pero es una gran herramienta. Nos recuerda las promesas que Dios nos ha dado. Resalta en la Biblia las promesas. Y esas promesas que las ha hecho son para ti. No temas, estoy contigo, no desmayes, soy tu Dios, yo te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre. Literal, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré a la diestra de mi justicia. En un solo versículo, ¿cuántas promesas? Dios es bueno y esas promesas son para ti. Qué lindo ver que no estamos solos y que tenemos un Dios. También nos dice, hay un texto clave que dice en Mateo 24, versículo 2, dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuál es el contexto? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿alguna vez escuchaste de alguien, de tu familiar, que dice, abrígate, ponte chompa, etcétera? Y la intención de Dios es simplemente, o la intención de ese familiar tuyo, papá, mamá generalmente, es cuidarte. Es cuidarte. Mira, en la Biblia está registrado señales antes del fin.
antes de que venga Jesús. Eventos finales. ¿Dónde está? Mateo 24, el versículo que acabamos de leer. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y Juan no tiene esta parte porque tiene todo un libro dedicado a eventos finales y es el libro de Apocalipsis. Entonces, tenemos partes en la Biblia, en los evangelios, que hablan de eventos finales, ¿no? Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. ¿Por qué los repito? Porque varios pasajes hay que ir memorizando. Es bueno para nuestra salud espiritual memorizar versículos, memorizar parte de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el contexto? Jesús está saliendo del templo. El templo de Dios era una infraestructura envidiable, una infraestructura enorme. Y al salir del templo le preguntan los discípulos: ¿y cuándo va a suceder estas cosas? Y él responde, dice: de cierto te digo, que no quedará piedra sobre piedra. Era el orgullo del pueblo, y que no iba a quedar una piedra sobre piedra, que iba a ser destruido. Esto era difícil para los discípulos, porque era su orgullo hasta espiritual. Nadie tenía una infraestructura así, pero no iba a quedar. Ellos quedaron asombrados. ¿Qué significaba esto? ¿Qué quería decir esto? Eso es lo que pasaron ellos en ese momento. Qué difícil ver que no va a quedar nada. Y hoy en día, ¿no? Vemos que nos cuesta construir algo con tanto cariño y con cuanto amor. Sin embargo, ya te dice que no habrá nada. Todo va a ser destruido. En Mateo 24, ¿a qué se refiere en el contexto de la caída de Jerusalén? En Mateo 24 dice, en la lección, ¿no? Estudiar en el contexto de la caída de Jerusalén. Vamos por partes. ¿Sabes? Mateo 24 es un capítulo profético. Está hablando del futuro, lo que va a pasar en el futuro. Mateo 24, ¿ya? Como Marcos 13, Lucas 21. Pero aquí hay un detalle. Cuando fue escrito, ¿cuándo sucedió esto? Aprox el año 30. ¿Ya? Eso sucedió, aprox el año 30. Y Jesús estaba diciendo lo que iba a pasar en el templo. Era una profecía que iba a pasar en el tiempo. Y prácticamente 40 años después pasó este suceso. Entonces, en el original, la primera vez que iba a pasar todo esto, estas señales del fin, era para el año aprox 70. 40 años después. No decía fecha, pero sí decía que iba a pasar en el futuro. Luego ya pasó eso en el año 70. Entonces, la primera aplicación de Mateo 24 y de las señales antes del fin es apuntando hacia pocos años más adelante, 40 años más adelante. Pero la segunda aplicación es para eventos del fin antes de la segunda venida de Jesús. Antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, lo mismo iba a aparecer, lo mismo habrá. Si alguien quiere conocer eventos finales, estudie lo que pasó en el contexto de Mateo 24 y de la destrucción de Jerusalén. Solamente que para eventos finales tiene que ampliarse, tiene que crecer. Va a ser más que el doble de lo que han pasado en esa época, va a ser más que el doble en el futuro, antes de que venga Jesús. Y su aplicación era para el año 70, pero también su aplicación es para antes de que venga Jesús. Es por eso que en Mateo 24 se dice que es una profecía de doble cumplimiento. Doble cumplimiento. Año 70 y antes de que venga Jesús. Muchas gracias. Ahí estamos más aclarando. Y para terminar, la última pregunta que hemos tenido en el día de hoy dice: a Dios nunca nada lo toma por sorpresa. ¿Qué significará eso? Bueno, Dios es omnipotente, omnisapiente. Nada de lo que podamos hacer puede sorprender a Dios, porque Dios ya lo conoce.
El principio conoce Él desde el final. El final lo conoce desde el principio. Dios. Si yo agarrara un bolígrafo, un resaltador y dijera, lo voy a soltar. 3, 2, 1, lo suelto. Y luego, no lo suelto y digo, Dios, vete. Lo iba a soltar, pero no lo solté. No, Dios ya sabía que eso iba a pasar. Dios no le toma nada por sorpresa, porque nos conoce perfectamente. Va a haber muchas preguntas sin duda que en esta lección vamos a tener. Y hoy día nos vamos con esta lección clara, que Dios es amor, no es egoísta, ¿no? Vamos a terminar con una oración, por favor nos dirige. Oremos. Bendito Padre, ayúdanos Señor a entender esta lección. Es fuerte, llama mucho la atención, hay mucha profecía, pero ayúdanos a entender qué hay detrás de todo esto. Por Jesús, amén. Amén. Bueno, eso fue todo el día de hoy. Nos vemos. Chao, chao.